La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Diácono Abraham del Ángel Cruz y ministro Gerardo Torres García. En esta ocasión abordaremos un tema con temática ministerial titulado El camino de la verdad será blasfemado, tercera parte, en el cual conoceremos las características de los falsos profetas y cómo identificarlos. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, abril-junio del año 2004, escrito por el ministro Ángel Canales Pérez. El camino de la verdad será blasfemado. Falta de respeto al Evangelio. Buscan prosélitos. Los falsos maestros no están tan interesados en ganar almas para el reino de los cielos. Su mayor interés es el de sacar a los miembros de otras iglesias para que sigan sus pasos de error. Para ellos, el tener como seguidores los que fueron miembros de otras iglesias es de gran orgullo. Solo desean un grupo que les sigan y por eso se inventan nuevas doctrinas y nuevas interpretaciones, siendo dirigidos por el mismo diablo. Estos son los que pescan en peceras, no en la mar. Venden el Evangelio. Además de esto, estos farsantes tienen como meta llenar su bolsillo. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Sin embargo, estos falsos profetas y maestros no cesan de hacer mercadería con el Evangelio de Cristo, según lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2:15 también nos dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Cambian el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu, que el que os habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Los falsos maestros son usados por el mismo diablo y engañan de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, haciendo que sus sentidos dudaran de la verdad de Dios y que se apartaran a algo aparentemente mejor. Los falsos maestros se han levantado a través de la historia de la Iglesia y han predicado otro Jesús que el que la Biblia presenta. El Jesús de la Biblia es todopoderoso, es Dios fuerte, es Padre eterno, es Dios con nosotros, se le llama a Dios, se le ora y clama su nombre. Muchos falsos maestros han venido negando la deidad de nuestro Señor, presentando así un Jesús diferente al que se ha predicado en la Biblia. Esto no es nada nuevo, sino que ya Pablo había encontrado a estos falsos maestros haciendo lo mismo en la iglesia primitiva. Otro espíritu. Muchos también andan predicando que es necesario tener un espíritu de ayuno y oración solo para ser focos de atención de estos falsos maestros. No es Cristo, son ellos mismos. Buscan alabarse y endiosarse, adorarse ellos mismos como el centro de importancia. A menudo usan frases como yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé, etc. Estos siempre están buscando una oportunidad para ensalzar su nombre y su persona. Ellos son sus propios dioses. Solo buscan la codicia y hablan arrogantemente, llenos de vanidad. Segunda de Pedro 2, 14 y 18 dice:
teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar. Ceban las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que conversan en error. Los falsos maestros no tienen temor al hablar mentiras y engaños. La mentira es parte de su diario vivir. No temen el castigo de Dios contra los que hacen tales cosas. Su única meta es arrastrar grupos de seguidores para sí y no el de hablar verdad. En su interior reina la maldad, la lascivia y la sensualidad, tal como dice Pedro. Tienen los ojos llenos de adulterio, espiritual y carnal, control e intimidación. El falso maestro desea tener bajo control a todos sus seguidores. Este mantiene a sus seguidores bajo intimidación. Esto es claramente lo que vemos en el siguiente pasaje, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4, que dice: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracia participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracia. El hecho de que algunos maestros falsos prohíben a sus seguidores no juntarse con otros ministros es indicio de control y opresión. El verdadero evangelio no es un evangelio de opresión y control ni esclavitud. El verdadero evangelio es libertad. Los falsos maestros son gente manipuladora que saben cómo manejar sus seguidores para mantenerlos intimidados. Estos farsantes también dicen que ellos son los únicos poseedores de la verdad, que ellos son los únicos verdaderos maestros, apóstoles o profetas. Algunos amenazan a sus seguidores de que perderán su salvación si no son parte de sus grupos y organizaciones. Les prohíben tajantemente leer o escuchar material que no sea de su organización o que enseñe en contra de esta. También se les prohíbe la relación y amistad con aquellos que no son de su grupo, o mejor dicho, secta. Le prometen libertad a sus seguidores, pero en realidad lo que dan es esclavitud. Judas 2:19 dice: prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Otra de las características de los falsos maestros es que se concentran más en las experiencias y el poder que en la verdad de la palabra. Estos son de aquellos que aparentan estar basados en la Biblia, pero solo buscan mover las emociones y los sentimientos de sus seguidores para que no presten atención a la palabra de Dios. Es cierto que el Evangelio, cristianismo, produce grandes experiencias y bendiciones y se efectúan grandes milagros, pero solamente dentro del contexto de la palabra. Estos hombres ponen el énfasis en lo carnal y lo material y no en lo espiritual. Predican un evangelio fácil, de grande prosperidad, y de esta manera cautivan las mentes de los indoctos con promesas de grandes soluciones a sus problemas. De acuerdo a la Biblia, las experiencias del creyente son a veces más dolorosas que agradables, y el verdadero evangelio es uno en el que se reciben bendiciones, pero también se viven persecuciones y problemas. El verdadero creyente está en una lucha espiritual constante contra las acechanzas del enemigo. Primera de Juan 2:18-19 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Y Judas, en sus versículos 5 al 16, dice: Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestras convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos, sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de las cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. No os dejéis engañar. Cristo dijo que estos tratarían de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto indica que un escogido no puede ser engañado. El escogido escudriña la Biblia como aquellos de Berea, Hechos 17:11, para ver si las enseñanzas son así. El escogido no cree en hombres, cree a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla en la palabra de Dios de la siguiente manera, en cuanto a la necesidad de crecer en el conocimiento. Efesios 2:14 y 15, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. El apóstol Juan nos dice: probad los espíritus. 1 de Juan 4:1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Firmes en la fe y en la palabra. Dios quiere que sus verdaderos discípulos no sean engañados, sino que se mantengan firmes en la fe y la doctrina. 1 de Corintios 16:13 nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Colosenses 1:22 al 24 nos menciona: en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:13 nos menciona: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Primera de Pedro 5:8-9 nos dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Amados hermanos, cerramos este bello tema titulado El camino de la verdad será blasfemado con las palabras de nuestro hermano ministro Ángel Canales Pérez. Querido hermano, espero que estas palabras le ayuden para afirmar más su fe en Cristo y en la sana doctrina, para que aparte su oído de las vanas palabras de los falsos profetas y para que los pueda identificar cuando vengan a usted con mensajes antibíblicos y mentirosos. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.